Bueno, yo les voy a hablar acerca de las preguntas socráticas. Esas preguntas fueron propuestas por dicho filósofo Sócrates. Esta con la finalidad de invitar a sus alumnos a pensar, a analizar más su conocimiento. Se dice que estas empezaban primero como un tipo de ignorancia, como que el maestro no sabía y le preguntaba al alumno para que el alumno lo instruyera. Esto con el fin de que el mismo alumno entendiera más las cosas, pues se decía que a medida que uno iba descubriendo las cosas, aprendía mejor o les tomaba más. Igual también se preguntarán, ¿y dónde sacó esta idea de este señor? O sea, cómo se le puede ocurrir? Lo que pasa es que antes de llegar a esta conclusión de las preguntas, Sócrates decía que el conocimiento en el hombre era innato. ¿Qué significa esto? Que yacía en el hombre desde el momento que es concebido. O sea, desde siempre nace y tiene el conocimiento, pero no sabe que lo sabe. Entonces se quedó como que, ¿cómo le hago? O sea, si ya tiene el conocimiento el hombre, ¿cómo le hago para que se dé cuenta y lo desarrolle? Dijo, pues sí, pues por medio de preguntas. Pero no son preguntas cualquiera, son preguntas que pues estructuradas, ¿no? Que llevan sus bases. O sea, esta pregunta es para esto y esta es para esto y así, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Estas son 6 preguntas y ahorita el primer tipo de preguntas socráticas es el de conceptuales aclaratorias. Básicamente son preguntas que nos ayudan a profundizar más, a reflexionar de una manera en la que podamos adentrarnos más en ese tema que estamos hablando. Por ejemplo, una sería, ¿por qué dices eso? ¿A qué te refieres? ¿De qué manera se relaciona esto con lo que hablamos? Etcétera. Ok, antes de darles otro ejemplo más claro acerca de lo que son las preguntas socráticas aclaratorias conceptuales, creo que es importante tomar en cuenta un factor que es muy común, que se llega a comparar mucho el método de aprendizaje de los niños con el método socrático. ¿Por qué? Porque ambos consisten en preguntas, pero no funcionan exactamente de la misma manera, sino que es lo contrario. ¿Por qué? Porque el método de aprendizaje de los niños consiste en preguntar. O sea, los niños son los que necesitan aprender y ellos son los que preguntan. Preguntan, por ejemplo, ¿qué es esto? Y yo, por ejemplo, pues es una botella y es de agua. ¿Y de qué está hecha? Pues está hecha de plástico. Entonces, el niño es el que entiende y el que aprende que es una botella de agua y que está hecha de plástico. En el método socrático es al revés. Igual, pues, supongamos que ahora el alumno es el que la tiene y yo soy o alguien X, ¿no? Es el maestro. Supongamos, otro es el maestro y me pregunta a mí, no, pues, ¿qué es lo que tienes en la mano? Esto es una botella de agua, le contesto yo. ¿Y de qué está hecha? Entonces yo le digo que es de plástico y ¿qué contiene? Pues contiene agua, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo estoy reflexionando de qué es lo que tengo y de qué está compuesto. Y es la manera en que yo estoy aprendiendo. Entonces, el que contesta es el que aprende, el que va adquiriendo más conocimiento. El segundo tipo de preguntas socráticas son las de conjeturas o supuestos. Lo que intentaban hacer era que los estudiantes pensaran más acerca de las presuposiciones o creencias que se tenían, pero que no se cuestionaban acerca de sus argumentos. Esto con la finalidad de sacudirles un poco como que la base en la que estaban apoyadas. De esta manera, al contestarlo y al analizarlo, tenían una base más sólida. El siguiente tipo de pregunta socrática es el de razones y evidencias. Con esta querían ayudar al alumno a profundizar en ese razonamiento en lugar de suponer que es algo que se da por sentado, o sea, por hecho. ¿Por qué? Porque las personas comúnmente llegan a utilizar apoyos que no han sido suficientemente pensados o avalados. Entonces hacen que el alumno piense y llegue tal vez a otros términos, ¿no? Que lleguen a conclusiones distintas o que realmente refuercen aquello que están diciendo. Para darles un ejemplo más claro de lo que son las preguntas que exploran razones y evidencias, podría ser, volviendo a lo que es el conocimiento innato que decía Sócrates, que me dijera la profe, oye, está bien, pero ¿de dónde lo sacaste? Y yo, no, pues de Wikipedia. Y me dice, órale, ¿y crees tú que está bien? Y yo, pues, no, pues quién sabe.
Entonces, pues de esa manera dudo y por mí mismo me queda como que la ahorita, no, pues mejor investigo de otra forma, ¿no? De otra fuente. De esa manera me lleno más de información y establezco una base más sólida, como lo había mencionado hace rato. Ok, el siguiente tipo de preguntas es el de puntos de vista y perspectivas. Esto porque la mayoría de los argumentos se dan desde un punto de vista particular. Lo que intenta este método es que nos demos cuenta que hay otros puntos de vista que probablemente también sean correctos. Ok, un ejemplo de este tipo de preguntas, voy a cambiar el tema, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el calentamiento global. Entonces yo le pregunto a X persona, no, pues, ¿por qué crees que se esté dando esto? Y esa persona me diga, no, pues, yo creo que por, por la tala excesiva de árboles, porque se quema basura y porque por razones así, ¿no? Y yo me quedo como que, ok, es correcto, sí está bien, es correcto. Pero también puedes tomar en cuenta que tiene mucho que ver la quema de combustibles, principalmente en medios de transporte, quema de químicos que hacen en fábricas, el hecho de tirar basura en la calle, que son objetos de material no biodegradable que tarda mucho y se condensa y bla bla bla, ¿no? Entonces, ambas respuestas son correctas, pero son diferentes puntos de vista. Y de esto es lo que se trata, lo que son las preguntas sobre puntos de vista y perspectivas. Siguiente tipo de pregunta es el de para comprobar implicaciones y consecuencias. ¿Qué intenta esto? Pues intenta que los estudiantes puedan pronosticar o predecir las implicaciones lógicas que cierto acto conlleve. Un ejemplo podría ser, volviendo a lo que es el calentamiento global, si preguntáramos, óyeme, pero, o sea, ¿qué pasaría si no se hiciera nada para detener el calentamiento global, o que no hiciéramos actos amigables al medio ambiente? Entonces te creas, no, pues probablemente se generarían más enfermedades, provocaría la extinción de muchos animales o bla bla bla, no. Es de esa la manera en la que el alumno trata de predecir de una manera lógica lo que podría pasar en caso de que, en este caso, de que el calentamiento global siguiera un curso desenfrenado. Okay, y por último tenemos las preguntas sobre preguntas. Esto es para volverse, se supone que más reflexivo sobre el tema, volteando las preguntas hacia las mismas preguntas. Por ejemplo, volvemos a lo del calentamiento global, para no irnos tan lejos y probablemente ya se nos olvidaron otros ejemplos, ¿no? Le pregunto a la misma persona, ¿por qué crees que te hice esta pregunta? Y, no, pues a lo mejor porque quería saber, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál era el punto? O sea, ¿qué quería yo llegar a esto? Y ya, pues esa persona me pregunta, no, pues a lo mejor que yo creara conciencia de que si no cuido mi medio ambiente, pues me va a ver como en feria, ¿no? Etcétera, ¿no? De eso se trata, de que por medio de una pregunta surja otra, porque en el principio creo que no se los aclaré, pero un punto muy importante que hay que seguir al momento de hacer preguntas socráticas es escuchar muy detenidamente, poner mucha atención, para de esa manera poder llegar a crear mediante las respuestas una nueva pregunta, pero formularla de una manera coherente, para que no parezca que estamos atacando a esa persona, que no se sienta como que, ay, ¿cómo sabes? O cosas así, no alterar, pues, o sea, ser amigable y hacer una pregunta que se pueda responder de una manera bien, sin llegar a provocar a esa persona, al alumno en ese caso. Por mi parte sería todo, muchas gracias. ¿Qué he hecho, Alfred?
todo lo que mi familia, mi padre forjó. Su legado es más que muros y techos, señor. Pretendía salvar Ciudad Gótica y fallé. ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos, señor. ¿No has perdido la fe en mí? Nunca.